Hola, hola, bienvenidos a este día martes 27 de julio del 2021 a nuestro programa número 208 de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Un fuerte abrazo para todos y compartimos, como lo hacemos siempre al inicio de nuestro programa, el devocional del día de hoy. ¿Me acompañan? Y nuestro devocional se titula Hermosos pies. Unos amigos habían estado esperando por muchos años para poder tener un bebé. Les habían dicho que era imposible. Un día tocaron a la puerta y allí estaba ella. Lo llevaba escrito en su rostro. Tan pronto como cuando entró a la casa, empezó a saltar de un lado al otro, llena de gozo y deleite anunciando las buenas nuevas. Finalmente, había concebido. Su espera había terminado. Llevaba las buenas noticias en su propio cuerpo. No hay nada más emocionante que ser portador de buenas noticias. Tú también eres portador de buenas nuevas. El mensaje de Jesús está en ti. Por eso, según el apóstol Pablo, tienes hermosos pies, como lo dice en Romanos capítulo 10, verso 15. Como cristianos, todos estamos llamados a compartir las buenas nuevas de Jesús. Algunos tienen el inmenso privilegio de ser llamados a hacerlo mediante un trabajo a tiempo completo. Aunque otros no tienen esa fortuna, lo cierto es que todos anhelamos pasar nuestro tiempo predicando el Evangelio, hablándole a la gente acerca del amor de Jesús. Pero Romanos 10:15 nos advierte: ¿cómo puede la gente o las personas predicar a menos que sean enviados? No seré capaz de predicar el Evangelio a menos de que sea enviado por Dios para hacerlo. Es un maravilloso llamado. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. El corazón de las buenas nuevas es una justicia que viene por la fe. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Proverbios capítulo 18 nos enseña acerca de corre hacia el Señor. En este pasaje, que está lleno de sabiduría y una sabiduría práctica, necesitamos guardar nuestros labios. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. El chisme es muy tentador, pero debe evitarse. En las palabras de la traducción de la Biblia de Message, los chismes son como caramelos baratos. ¿De verdad quieres chatarra así en tu vientre? Necesitamos trabajar duro y no ser flojos. El que es negligente en su trabajo confraterniza con ser destructivo. Es tonto confiar en la riqueza. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. El orgullo conduce a la caída. Tras el orgullo viene el fracaso. La humildad procede al honor. También hay algunos consejos muy buenos para aquellos que son anfitriones o ayudantes. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Entre todos estos consejos prácticos, hay un versículo que se relaciona con el tema de hoy. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. No todos están seguros, solo los que corren a la torre poderosa, la cual es nuestro Señor. Incluso aquí encontramos las raíces de la enseñanza del Nuevo Testamento, que aquellos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Romanos, capítulos 10 y 11, nos enseña a llamar al Señor. Hace muchos años, y siendo un joven cristiano, tuve el privilegio de contarle a algunas personas acerca de Jesús, de tal forma que estas personas creyeron. Su vida, como la mía, cambió ese día. ¿Recuerdas la primera vez que entendiste las buenas nuevas de Jesús y creíste en Él? ¿Alguna vez has tenido el privilegio de darle a alguien el mensaje de Jesús
de tal manera que creyó? La afirmación del Nuevo Testamento es importante. El nombre del Señor era tan sagrado en el Antiguo Testamento que nadie se atrevía a decirlo. Ahora sabemos que el nombre del Señor es Jesús. No solo podemos decirlo, sino también, cuando creemos en Él, lo invocamos y somos salvos. El mensaje cristiano es exclusivo porque Cristo es el único nombre dado para nuestra salvación, y es inclusivo porque todos en este mundo pueden invocar su nombre. Jesús es fácilmente accesible para todos nosotros. Como dice la traducción de la Biblia de Message, no hay subida precaria al cielo para reclutar al Mesías, ni descenso peligroso al infierno para rescatar al Mesías. Pablo continúa: la palabra que salva está aquí, tan cerca como la lengua en tu boca, tan próximo como el corazón en tu pecho. No solo es importante que creas en tu corazón, sino también que digas que lo has hecho. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pablo quiere enfatizar en lo que respecta a la salvación. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Es el mismo Señor Jesús, que es el Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos los invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, es de suma importancia que le contemos a los demás las buenas noticias acerca de Jesús. La gente no puede invocar el nombre del Señor a menos que crea. No pueden creer a menos que oigan. No pueden oír a menos que alguien les diga. La gente no les dirá a menos que sean enviados. Es un privilegio asombroso ser enviados para hablarle a la gente. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias, como dice el verso 15. No basta simplemente con pertenecer a la raza de Israel. Tampoco es suficiente con nacer en un país cristiano. Pablo demuestra citando a Moisés e Isaías. No todos creyeron, algunos eran desobedientes y rebeldes. La respuesta a la pregunta, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Es de ninguna manera. El rechazo de Israel es solo parcial. Siempre ha recibido y siempre habrá un remanente o resto. Pablo fue un ejemplo de esa verdad. Pablo se refiere a Elías, quien estaba deprimido después del Monte Carmelo diciendo: yo soy el único que ha quedado. Dios dice: en efecto, he apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Todo es por gracia. Pablo afirma: así que también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso, como la gracia, ya no sería gracia. En Primera de Crónicas capítulos 2 y 4 nos habla de pon tu fe en el Señor. Dios nos creó para vivir en una relación con Él, y hasta que no encontremos esa relación, siempre habrá algo que falte en nuestras vidas. Dios te ama y quiere que encuentres satisfacción y propósito en esa relación. Por eso, la adoración a Dios es central en nuestras vidas y es la columna vertebral del libro de Crónicas. La adoración fiel es lo que más importa. Dios te es fiel y te llama a ser fiel a Él. La infidelidad lleva a problemas. El cronista continúa su presentación del pueblo de Israel. La lista de los reyes de Judá es casi como un índice de los libros. Gran parte de Primera de Crónicas está dedicada al rey David, que es presentado como un ejemplo de verdadera adoración y fidelidad a Dios. Uno de los grandes temas del libro de Crónicas es la importancia de esta fe en el Señor. Va a demostrar que no todo el pueblo de Israel era fiel. Es posible que a veces te sientas muy aislado y solo. Puede parecer que no hay muchos creyentes a tu alrededor, pero siempre hay un remanente que tiene fe en Dios. Este es uno de los mensajes clave en todo el libro de Crónicas. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 18, versos 7 al 16. El bruto cae por su propia boca, y con sus labios se destruye a sí mismo. Los chismes son bocados exquisitos, llegan hasta lo más hondo.
el que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. El nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse. El rico considera su riqueza como una ciudad fortificada. Se la imagina como una alta muralla. Tras el orgullo viene la ruina, y tras la humildad, los honores. Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. El ánimo ayuda a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? El inteligente usa su mente para aprender más y escucha con atención para acrecentar su conocimiento. Se le abren las puertas al que viene con un regalo y lo conducirá hasta gente importante. Romanos capítulo 10, versos 5 al 21. Esto es lo que Moisés escribe acerca de cómo tener la aprobación a través de la ley. La persona que practica la ley obtiene la vida gracias al mandamiento. Pero esto es lo que dice de la aprobación de Dios a través de la fe. No digas, ¿quién subirá al cielo? Es decir, a traer a Cristo a la tierra. Tampoco preguntes, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, ¿quién va a traer a Cristo y a resucitarlo de entre los muertos? También dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti, tan cerca como lo están la boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si tu boca lo confiesa abiertamente. La Escritura dice, todo el que confíe en Él no será defraudado. Todo, porque a Dios no le importa si eres judío o no, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es generoso con todos los que le piden ayuda, porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. No obstante, no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias. Por eso Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Yo pregunto, ¿será que el pueblo de Israel no oyó nuestro mensaje? Claro que sí. Sus voces se han oído en toda la tierra y sus palabras han llegado a todos los rincones del mundo. Yo pregunto nuevamente, ¿el pueblo de Israel no entendió? Claro que entendió. Primero Moisés dijo de parte de Dios, haré que ustedes sientan celos de la gente que no es en realidad una nación. Usaré una nación ignorante que les dé ira a ustedes. Luego, Isaías se atrevió a decir de parte de Dios, los que no me estaban buscando me encontraron. Me aparecí ante los que no preguntaban por mí. Sin embargo, esto es lo que dice Dios acerca de Israel. Romanos capítulo 11 versos 1 al 10. Entonces, yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que ya ha elegido. ¿Se acuerdan de lo que dice la Escritura sobre Elías cuando se quejó ante Dios contra Israel? Señor, ellos han matado a tus profetas, han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que queda y ellos están tratando de matarme. ¿Y qué le respondió Dios? He reservado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Ahora es igual. Hay un pequeño resto de judíos que Dios eligió por su generoso amor. Y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. ¿Entonces qué? El pueblo de Israel no consiguió lo que buscaba, solo lo logró la gente que Dios eligió y los otros se volvieron tercos. Como está escrito, Dios los puso a dormir, les cerró los ojos para que no pudieran ver, les cerró los oídos para que no pudieran oír, y así siguen hasta el día de hoy.
Y David dice, que sus fiestas se vuelvan trampa, que caigan y reciban su merecido, que se cierren los ojos y que no puedan ver, que para siempre se les dé doble su espalda. Primera de Crónicas, capítulo 2, versos 18 al 55. Caleb fue hijo de Jezrón. Caleb estaba casado con Azuba y sus hijos fueron Jeriot, Jezer, Sobat y Ardón. Cuando Azuba murió, Caleb se casó con Efrata y dio a luz a Hur. Hur fue papá de Uri y Uri fue el papá de Bezalel. Cuando Jezrón tenía 60 años, se casó con la hija de Maquir y tuvo relaciones sexuales con ella. Maquir era el papá de Galaad y la hija de Maquir quedó embarazada y tuvo a Segub. Segub fue el papá de Yair. Yair tenía 23 pueblos en Galaad, pero Gesur y Aram tomaron todos los pueblos de Jair. Uno de esos pueblos era Kenat, con sus aldeas cercanas, en total 60 pueblos. Todos esos lugares pertenecían a los hijos de Maquir, papá de Galaad. Después de la muerte de Jezrón, Caleb se casó con Efrata, y Efrata tuvo un hijo llamado Asur, y él fue el fundador de Tecoa. El hijo mayor de Jezrón fue Jeramel, y los hijos de Jeramel fueron Ram el mayor, Buná, Oren, Osen y Ahías. Jeramel tuvo otra esposa llamada Atará, la mamá de Onam. El hijo mayor de Jeramel fue Ram. Los hijos de Ram fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Yada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abijail, con quien tuvo a Ahban y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seleb y Apillán. Seleb murió sin haber tenido hijos, y el hijo de Apillán fue Isí. El hijo de Isí fue Sesán, y el hijo de Sesán fue Ahlaj. Samai era hermano de Yada, y Yada fue el papá de Jeter y Jonatán. Jeter murió sin tener hijos. Los hijos de Jonatán fueron Pelet y Sasá. Estos fueron los descendientes de Jaramel. Sesán no tuvo hijos varones, solo tuvo hijas. Sesán tenía un sirviente egipcio llamado Jarjá. Sesán entregó a una de sus hijas para que se casara con Jarjá, y ella dio a luz a Atai. Atai fue el papá de Natán. Natán fue el papá de Sabad. Sabad fue el papá de Eflat. Eflat fue el papá de Obed, y Obed fue el papá de Jehú. Jehú fue el papá de Azarías. Azarías fue el papá de Geles, y Geles fue el papá de Elasá. Elasá fue papá de Sismai, y Sismai fue el papá de Salum. Salum fue el papá de Jecamías, y Jecamías fue papá de Elisama. Jeramel era hermano de Caleb. Hijo mayor de Caleb fue Mesá, quien fue papá de Sif. El segundo hijo fue Maresá, quien fue papá de Hebrón. Los descendientes de Hebrón fueron Coré, Tapuaj, Requem y Semá. Semá fue el papá de Raham, quien fue papá de Jorcoán. Requem fue el papá de Samai. Samai tuvo un hijo llamado Maón, quien fue papá de Betsur. Efá era una de las concubinas de Caleb y dio a luz a Haram, Mosá y Jaset. Haram fue papá de Jasés. Los hijos de Yadai fueron Requem, Jotam, Gesán, Pelet, Efá y Sabá. Macá fue concubina de Caleb y mamá de Seber y Tirhaná. Macá también tuvo a Sagaj y fue el papá de Maná y Seba, quien fue papá de Macbena y Gibeá. La hija de Caleb fue Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. El hijo mayor de Efrata fue Hur, y Hur tuvo varios hijos. Sobal, papá de Kerit, Yarín y Samá, papá de Belén, y Jared, papá de Bet Gader. Sobal, el papá de Kiarit Yarín. Salmá, papá de Belén, y Jared, papá de Bet Gader. Sobal, el papá de Kiarit Yarim, también era papá de Aroé. La mitad de los manahatitas y de estos clanes de Kiariat Jerim, los
itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, los soratitas y los estaoloitas también son descendientes de estos clanes. Los hijos de Salmá fueron Belén, los netofatitas, Aterot Bet Joab, la mitad de los majaratitas, los soreitas y los clanes de los soferitas que vivían en Jabes. Esos clanes eran tirateos y simateos y los sucateos. Ellos son los kenitas, que son hijos de Hamad, el papá de la familia de Recab. Primera de Crónicas, capítulo 3. Estos fueron los hijos de David nacidos en Hebrón. El mayor fue Amón, hijo de una mujer jezreelita llamada Ahinoam. El segundo fue Daniel, hijo de Abigail, una mujer de Carmel. El tercero fue Absalón, nacido de Macá, quien era hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto hijo fue Adonías, hijo de Hagit. El quinto hijo fue Cefatías, hijo de Abital. El sexto fue Atreán, hijo de Eglá, otra esposa de David. Los 6 hijos de David nacieron en Hebrón, donde él fue rey durante 6 años y 6 meses. Después David fue rey de Jerusalén por 33 años. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Simá, Siboab, Natán y Salomón nacieron de Betsabé, hija de Amiel. Los otros 9 hijos fueron Ibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Todos ellos fueron hijos de David junto con otros hijos que tuvo con sus concubinas. Tamar era hermana de ellos. Los descendientes de Salomón en línea directa fueron Roboán, Abdías, Asá, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron el mayor Joanán, el segundo Joacín y el tercero Sedequías y el cuarto Selum. Los hijos de Joacín fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías, el desterrado, fueron Salatiel, Malquirán, Pedaías, Cenaz, Secamías, Osamá y Nevadías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán y Hananías y su hija Selomit. Zorobabel tuvo otros 5 hijos, que fueron Jasubá, Oel, Berequías, Hasadías y Jeboab-Hesed. Los hijos de Hananías fueron Pelatías e Isaías. El hijo de Isaías fue Refaías. El hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abdías. El hijo de Abdías fue Jecanías. El hijo de Jecanías fue Semaías. Los hijos de Semaías fueron Jetús, Igal, Barías, Nearías y Safat. En total fueron 6 hijos. Nearías tuvo 3 hijos: Ejoneai, Ezequías y Azricán. Eloniai tuvo 7 hijos: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Delaías y Anani. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 1 al 8. Los hijos de Judá fueron Fares, Hezrón, Carmí, Hur y Sobal. El hijo de Sobal fue Reaías. Reaías fue el de Jayat. Jayat fue el papá de Ahumai y Lahad. Ellos formaron el clan de los Zoratitas. Los hijos de Etam fueron Jezreel, Isma y Vas. Ellos tenían una hermana llamada Salaleilponi. Penuel fue papá de Gedor. Eser fue papá de Jusá. Ellos fueron descendientes de Hur, y Hur el hijo mayor de Efrata y fundador de Belén. Asur fue el papá de Tecoa, y tenía 2 esposas, Elá y Nara. Nara tuvo a Husán, Efer, Temeni y Ahastri.
Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Elá fueron Seret, Yezohar, Etnán y Cos. Cos fue papá de Anub y Sobebá, el antepasado de los clanes de Jarariel y el hijo de Arnón. Y así finalizamos esta larga lectura de nombres. Mil disculpas por los errores porque realmente son muy complejos y difíciles de pronunciar, pero compartimos esta palabra de oración. Señor, ayúdame hoy a guardar mis labios y a tener cuidado con lo que digo, a trabajar duro y humildemente, a depender de ti. Gracias porque tu nombre es una torre poderosa y un lugar seguro para todos los que corren a ella. Señor, te damos gracias porque todo aquel que invoque tu nombre será salvo. Gracias porque no hay mayor privilegio que ser enviado a hablarle a otros. Ayúdanos a enviar a aquellos que lleven las buenas noticias tanto a judíos como a gentiles. Señor, gracias por tener siempre un remanente. Ayúdanos a no desanimarnos, sino más bien a seguir difundiendo las buenas nuevas de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de nuestra lectura del día de hoy, martes 27 de julio del año 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este tiempo, unos 30 minutos que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios y al conocimiento tan importante de este libro maravilloso que cambia y transforma nuestras vidas. Un saludo nuevamente para todos, bendecida semana y por supuesto nos reencontraremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.